Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Salud Balance, el canal dedicado al cuidado de la salud, la medicina y el camino hacia una vida más larga y plena. Soy la doctora María Esperanza, gastroenteróloga, con más de 2 décadas de experiencia en clínicas de toda España, donde he dedicado mi carrera a ayudar a personas de todas las edades a navegar los misterios del sistema digestivo con empatía y precisión científica. Hoy, en este episodio que preparé con especial cariño, los invito a una exploración detallada y reveladora sobre un hábito que parece tan natural como respirar, alimentarnos, pero no cualquier alimento. Hablaremos de aquellos que, bajo su apariencia apetecible, actúan como sabotajes silenciosos para nuestro bienestar interno. El título de nuestra charla lo dice todo. Esta comida daña tu digestión y destruye tu estómago. Nunca comas estas 7 de los peores platos para tu cuerpo. A lo largo de los años, en mi consulta, he sido testigo de innumerables historias donde un plato favorito se convierte en el origen de dolores que roban la alegría diaria, desde la simple pero persistente acidez que interrumpe el sueño hasta complicaciones más serias como la enfermedad celíaca desencadenada o la formación de cálculos biliares por desequilibrios crónicos. No vengo a juzgar tradiciones culinarias ni a imponer restricciones draconianas. Mi propósito es iluminar con base en evidencias clínicas y observaciones personales para que cada uno de ustedes tome el control de su salud digestiva. Piensen en esto como una charla confidencial en mi despacho, donde les guío a través de los 7 culpables principales, enriqueciendo la discusión con relatos auténticos de pacientes que, al identificar y ajustar estos hábitos, recuperaron no solo su comodidad física, sino una vitalidad que parecía perdida. Juntos, tejeremos un tapiz de conocimiento que conecta la ciencia con la vida cotidiana, fomentando decisiones que extiendan nuestra longevidad de manera natural y sostenible. Para sentar las bases de esta conversación, reflexionemos sobre la complejidad exquisita del aparato digestivo, ese órgano maestro que orquesta la sinfonía de la nutrición en nuestro cuerpo. No se trata meramente de un conducto pasivo que descompone alimentos. Es un vasto territorio interconectado, donde el estómago actúa como el portero principal, secretando jugos que inician la descomposición química, mientras el intestino delgado absorbe los tesoros nutricionales y el colon mantiene un equilibrio bacteriano que influye en todo, desde la inmunidad hasta la regulación emocional a través de señales neuronales que viajan al cerebro. Cuando introducimos elementos disruptivos, como los que detallaremos, este ecosistema sufre un desbalance que genera inflamación sistémica, acelera el desgaste de las células mucosas y, con el tiempo, contribuye a trastornos que acortan la expectativa de vida saludable. En el ajetreo de la vida contemporánea, con horarios irregulares y tentaciones en cada esquina, es común que prioricemos el placer inmediato sobre la armonía interna, pero mis años en la medicina me han enseñado que la prevención es el antídoto más poderoso. Comencemos, entonces, con el primer antagonista en esta lista: las frituras pesadas y abundantes, esas preparaciones que deleitan los sentidos con su crunch irresistible, como las croquetas caseras rellenas de jamón y queso o las patatas bravas sumergidas en un mar de aceite caliente que ha sido reciclado en freidoras durante horas. Su popularidad en España
desde las ferias andaluzas hasta los bares de barrio en Madrid, las hace casi inevitables, pero su impacto es profundo y multifacético. El calor extremo de la fritura no solo carameliza los exteriores, sino que cataliza reacciones químicas que generan acrilamida, un compuesto clasificado como probable carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y otros, radicales libres, que oxidan las membranas celulares del revestimiento gástrico, dejando expuestas las terminaciones nerviosas y provocando esa quemazón familiar que muchos descartan como indigestión ocasional. Permítanme ilustrar con el caso de Alejandro, un ingeniero civil de 45 años, residente en las afueras de Madrid, quien llegó a mi consulta en un estado de agotamiento que contrastaba con su habitual vigor profesional. Durante años, su rutina de fines de semana involucraba reuniones con amigos en tabernas donde las croquetas y los calamares fritos eran el centro de la mesa, acompañados de cervezas frías para bajar el aceite. Lo que empezó como una leve molestia postprandial evolucionó en episodios de náuseas intensas y un dolor sordo que lo obligaba a cancelar proyectos importantes. Una endoscopia reveló no solo inflamación superficial, sino pequeñas erosiones en el antro pilórico, áreas sensibles que regulan la secreción ácida. Al profundizar en su historial, descubrimos que su consumo semanal superaba los 300 gramos de frituras, un patrón que, según un estudio longitudinal publicado en The New England Journal of Medicine, correlaciona con un aumento del 25% en la incidencia de gastritis crónica entre hombres de su edad. Alejandro, un lector ávido de historia, comparó su estómago a una fortaleza asediada por invasores invisibles. Le expliqué cómo estos compuestos tóxicos no solo irritan localmente, sino que viajan por el torrente sanguíneo, contribuyendo a un estrés oxidativo que afecta el hígado y el páncreas, órganos aliados en la digestión. El cambio que implementamos fue gradual. Introdujimos alternativas como croquetas al horno con harina de garbanzo para un crunch saludable y aceites prensados en frío para cualquier salteado mínimo. Además, incorporamos antioxidantes naturales como el té verde que neutralizan los radicales libres. En 3 meses, sus síntomas se desvanecieron y una prueba de seguimiento mostró una mucosa revitalizada, permitiéndole no solo volver a sus reuniones sociales, sino liderar caminatas grupales que fortalecieron su comunidad. Esta experiencia de Alejandro subraya un principio clave en mi práctica. Las frituras no son enemigas absolutas, pero su moderación es esencial para preservar la integridad de nuestro motor digestivo y promover una longevidad activa, fluyendo de las texturas crujientes hacia las suaves y envolventes. Nos encontramos con el segundo infractor. Las sopas y cremas opulentas, saturadas de nata espesa, harinas blancas refinadas y trozos de embutidos grasos, como la clásica sopa de cebolla gratinada bajo una capa derretida de queso emmental o el humeante potaje de garbanzos enriquecido con chorizo picante y morcilla asturiana. Estas delicias, arraigadas en la tradición reconfortante de las cocinas familiares españolas, evocan imágenes de mesas compartidas en días de lluvia, pero su composición rica es un desafío para el delicado equilibrio del estómago. La nata, con su concentración de lípidos saturados, se emulsiona lentamente en el jugo gástrico, retrasando el proceso de vaciado y permitiendo que los ácidos se concentren en exceso, lo que erosiona el moco protector y fomenta la aparición de
Reflujo ácido. Por otro lado, las harinas refinadas, al carecer del salvado y el germen que aportan fibra insoluble, se digieren demasiado rápido, inundando el intestino con azúcares simples que alimentan una fermentación descontrolada por parte de bacterias anaerobias, resultando en gases que distienden el abdomen y provocan esa sensación de pesadez que arruina el resto del día. En clínicas como la mía, donde atiendo a profesionales con agendas apretadas, observo cómo estos platos, elegidos por su aparente calidez nutritiva, terminan exacerbando trastornos estacionales, como la disbiosis que acompaña a los cambios de temperatura. Un ejemplo conmovedor es el de Natalia, una profesora de literatura de 38 años en el corazón de Barcelona, cuya pasión por las letras se veía empañada por un malestar crónico que la hacía dudar de su propia voz durante las clases. Ella describía sus almuerzos en la sala de profesores como rituales de consuelo. Sopas cremosas de calabaza con un toque de nata montada y pan crujiente, o fabadas asturianas con su chorizo inevitable. Sin embargo, estos hábitos la llevaron a episodios de reflujo que la despertaban con un ardor en el pecho, acompañado de tos seca y una fatiga que afectaba su preparación de lecciones. Al evaluarla, un pH-metría esofágica confirmó un desequilibrio ácido y un análisis de microbiota reveló una reducción en bacterias beneficiosas como las bifidobacterias, un patrón que estudios de la Universidad de Barcelona asocian con un 40% más de riesgo de esofagitis en mujeres de mediana edad con dietas cremosas. Natalia, con su sensibilidad poética, licó su situación a un río obstruido por sedimentos densos, donde el flujo natural de la vida se atascaba. En nuestra colaboración reformulamos sus recetas. Caldos claros de verduras orgánicas como base, enriquecidos con setas shiitake para un umami natural y yogur griego bajo en grasa en lugar de nata, todo acompañado de hierbas digestivas como el hinojo. Además, le recomendé prácticas mindful, como masticar lentamente para activar las enzimas salivales, y en 4 semanas no solo cesaron los reflujos, sino que ganó una claridad vocal que enriqueció sus recitales de poesía. Su transformación se extendió a su círculo. Ahora organiza talleres en su escuela sobre cocina mindful, inspirando a colegas y alumnos a ver la comida no como consuelo efímero, sino como aliado para una expresión plena y duradera, avanzando hacia las fuentes proteicas que prometen fuerza, pero entregan fragilidad. El tercer elemento dañino emerge: las carnes rojas procesadas y cargadas de grasa, incorporadas en platos como salchichas ahumadas, en guisos, embutidos curado en bocadillos generosos o hamburguesas de ternera jugosa con su capa de queso fundido. Estos manjares, íconos de las barbacoas veraniegas y las pausas rápidas en el trabajo, proporcionan una saciedad inmediata que engaña al cuerpo, pero su arsenal de sodio, nitratos y grasas trans crea un terreno fértil para la inflamación crónica. Durante la cocción o el curado, los nitratos se transforman en nitrosaminas, moléculas que interfieren con la reparación del ADN en las células del colon y el estómago, elevando el espectro de neoplasías malignas. La grasa saturada, meanwhile, estimula la liberación de prostaglandinas proinflamatorias que perpetúan un ciclo de hinchazón y calambres que muchos atribuyen a la ansiedad diaria en lugar de a su elección alimentaria.
En mi experiencia con pacientes de profesiones móviles, como transportistas o vendedores, estos platos son refugios convenientes, pero terminan minando la resistencia física que necesitan para sus rutinas exigentes. Sergio, un camionero de 52 años con raíces valencianas profundas, llegó a mi consulta arrastrando un cansancio que iba más allá de las largas horas al volante. Su dieta de carretera incluía paellas mixtas con embutidos abundantes y tapas de longaniza frita en paradas improvisadas, un hábito heredado de generaciones de marineros en su familia. Los síntomas empezaron sutilmente: flatulencia excesiva y un dolor intermitente en el cuadrante inferior derecho, que una colonoscopia reveló como pólipos inflamatorios incipientes, junto con una elevación en marcadores como la calprotectina fecal, indicativa de inflamación activa. Investigaciones del Centro Nacional de Epidemiología en España vinculan el consumo superior a 400 gramos semanales de carnes procesadas con un 22% de incremento en el riesgo de enfermedad de Crohn, especialmente en entornos de estrés oxidativo como el de conductores. Sergio, con su acento pausado y relatos de puertos lejanos, vio su cuerpo como un barco sobrecargado, listo para zozobrar. Nuestro plan fue meticuloso. Transitamos a proteínas alternativas como el tofu marinado en especias mediterráneas o filetes de salmón salvaje, ricos en omega 3 antiinflamatorios, y legumbres como las alubias pintas en ensaladas frescas. Incorporamos suplementos de glutamina para reparar la barrera intestinal, y en 6 meses sus pólipos se estabilizaron. Su energía se multiplicó, permitiéndole planear viajes familiares por la costa sin el peso de la fatiga. Esta evolución no solo salvó su salud, sino que lo motivó a documentar recetas saludables en un blog para camioneros, extendiendo el impacto de su cambio a una red de colegas que valoran la resistencia para la vida larga. Del mundo sustancioso de las proteínas nos deslizamos hacia el tentador cierre de las comidas, donde el cuarto culpable acecha: los postres azucarados y altamente refinados, desde flanes sedosos coronados con ríos de caramelo dorado hasta pasteles esponjosos de hojaldre, rellenos de crema pastelera y glaseados brillantes. Su magia radica en la explosión de placer que provocan, activando centros de recompensa en el cerebro similares a los de una victoria personal. Pero el torrente de fructosa y sacarosa que liberan desata un caos metabólico en el tracto digestivo. Estos azúcares simples se absorben velozmente, causando picos de insulina que desregulan la motilidad gástrica y alimentan patógenos oportunistas como las levaduras, que proliferan y secretan toxinas que perforan la integridad de la pared intestinal, facilitando la entrada de alérgenos y promoviendo un estado de inflamación baja pero persistente. A lo largo del tiempo, esto no solo genera estreñimiento o diarrea alternante, sino que agota reservas de magnesio y zinc, minerales cruciales para la contracción muscular del intestino, mimetizando síntomas de envejecimiento acelerado que roban la vitalidad diaria. María, una ama de casa de 41 años en el vibrante Sevilla, encarnó esta lucha cuando entró en mi oficina con ojos cansados y un abdomen distendido que la hacía evitar las fiestas familiares. Su tradición andaluza de dulces postcomida, como torrijas empapadas en miel o magdalenas industriales para el desayuno, había creado un ciclo de hinchazón que la confinaba a rutinas sedentarias. Un test de intolerancia reveló una permeabilidad intestinal elevada y un diario alimentario
mostró picos de glucosa que correlacionaban con sus brotes. El Journal of Clinical Investigation reporta que dietas altas en azúcares refinados reducen la diversidad microbiana en un 30%, abriendo puertas a condiciones como el síndrome de intestino permeable. María, con su calidez sureña y anécdotas de mercados locales, describió su malestar como un jardín marchito por exceso de sol dulce. Juntas, cultivamos alternativas: compotas de peras con vainilla natural y nueces para crunch, o chocolate amargo al 85% en porciones controladas, todo potenciado por caminatas matutinas que estimulan la peristalsis. Añadimos fermentados como el kimchi casero para restaurar la flora, y en 8 semanas su tránsito se regularizó, liberándola para bailar sevillanas con renovada ligereza. Su historia se propagó en su barrio, donde ahora lidera círculos de intercambio de recetas, transformando el placer dulce en un puente hacia la longevidad compartida. El quinto frente de batalla se libra en el ámbito líquido, con bebidas gaseosas, azucaradas y alcohólicas como protagonistas, refrescos burbujeantes con sabores frutales artificiales o cervezas rubias espumosas en reuniones, cócteles con soda que parecen inocuos pero cargan con edulcorantes ocultos. Estas infusiones efervescentes expanden el volumen gástrico artificialmente, presionando el esfínter esofágico inferior y permitiendo que el ácido regrese en oleadas irritantes, mientras el etanol del alcohol deshidrata las mucosas y suprime la regeneración celular, erosionando capas protectoras como un río seco que agrieta la tierra. En tándem, contribuyen a una acidez ambiental que fomenta el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, llevando a síntomas como eructos persistentes y una fatiga hepática que se manifiesta en pieles opacas y estados de ánimo volátiles. En pacientes jóvenes urbanos, veo cómo estas bebidas sociales se convierten en hábitos invisibles que socavan la base de una vida productiva y alegre. Iván, un ingeniero de software de 29 años en la Industrial Bilbao, representó este dilema moderno al presentarse con una palidez que contrastaba con su juventud. Sus sesiones de codificación nocturnas se regaban con colas dietéticas y cervezas artesanales para mantener el flujo. Pero esto culminó en esofagitis erosiva, visible en una endoscopia con manchas rojas como alertas de fuego. Pruebas hepáticas mostraron elevación de ALT y un registro de síntomas ligó los picos a sus ingestas. La Sociedad Española de Medicina Interna indica que el consumo diario de gaseosas aumenta el reflujo en un 45% y el alcohol moderado, pero crónico, acelera la atrofia gástrica en un 15%. Iván, con su lógica programadora, modeló sus hábitos como un bucle defectuoso. Lo redirigimos: infusiones de menta fresca y agua efervescente natural con bayas, más sesiones de hidratación consciente durante breaks. En 2 meses, su mucosa sanó y su productividad se disparó, permitiéndole colaborar en proyectos innovadores sin el velo de la fatiga. Ahora, comparte apps de tracking hídrico con su equipo, convirtiendo su recuperación en un catalizador para hábitos colectivos de bienestar. El sexto desafío reside en los carbohidratos desnudos: panes blancos aireados, pastas lisas sin integrales y bollería de desayuno con rellenos dulces, que seducen con su ligereza, pero aceleran un vaciado gástrico caótico, bombardeando el intestino con cargas osmóticas que atraen agua y generan diarrea o, paradójicamente,
constipación por agotamiento enzimático. Sin la fibra que actúa como escoba natural, estos alimentos permiten que residuos se adhieran a las paredes colónicas, fomentando toxinas que recirculan y fatigan el hígado. Un ciclo que debilita la inmunidad general y acelera arrugas internas antes de las externas. Carlos, un agricultor de 50 años en las colinas de Granada, llegó con una distensión que lo hacía cojear entre olivos. Su mañana empezaba con churros calientes y bollería de la panadería local, un ritual arraigado en su herencia rural. Análisis mostraron disbiosis y bajos niveles de butirato, combustible para las células colónicas. El World Gastroenterology Organization asocia dietas refinadas con un 35% más de riesgo de diverticulosis. Carlos, en sintonía con la tierra, vio su intestino como un campo yermo. Lo regeneramos con panes de espelta integral y pastas de quinoa, lubricados con aceite de oliva virgen, más ejercicios de respiración para relajar el diafragma. Su abdomen se aplanó y ahora cosecha con vigor, enseñando a sus nietos el valor de raíces nutritivas para frutos duraderos. Culminando nuestra lista, el séptimo adversario, las comidas picantes en exceso, como curries con chiles frescos o salsas picantes en paellas costeras, donde la capsaicina activa receptores nociceptivos que liberan sustancia P, desencadenando cascadas inflamatorias que hinchan la mucosa y agrandan microfisuras, predisponiendo a hemorragias o infecciones secundarias. Inicialmente estimulante, este fuego interno quema reservas protectoras, dejando un rastro de sensibilidad que amplifica dolores futuros. Laura, una chef apasionada de 35 años en la soleada Málaga, acudió con gastritis aguda tras innovar con especias habaneras. Su endoscopia mostró hiperemia difusa y pruebas confirmaron elevación de mastocitos. El International Journal of Gastroenterology liga el picante crónico a un 28% más de úlceras. Laura, artista culinaria, refinó su enfoque con comino y pimentón dulce, añadiendo gel de aloe para soothe. Sus menús ahora equilibran sabor y sanación, extendiendo su creatividad a décadas de deleite saludable. Si el vídeo te ha resultado útil, escribe 1 en los comentarios y si no, escribe 0. Así sabré si mis consejos son útiles. En el tapiz de la salud, evadir estos 7 teje hilos de resiliencia. Escuchen su cuerpo, integren movimiento y sabiduría profesional para una vida extensa y radiante. Hasta pronto en Salud Balance.